Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Líneas de Guerra, el espacio de este canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el sucesor de Hugo Chávez, quizás entre las personas que uno pudo haber proyectado como sucesores de Hugo Chávez, el que menos posibilidades tenía de serlo. Sin embargo, Maduro fue creciendo alrededor del presidente Chávez y a raíz de su exitoso papel como canciller de Venezuela, pues fue electo o designado por el presidente Chávez como su sucesor, y así ha sido. Y contra todo pronóstico, y también en el marco de muchos errores que ha podido cometer, y también aprovechándose de la atomización de la oposición al chavismo en Venezuela, Maduro va rumbo a 10 años gobernando esa nación, lo cual no es un asunto menor, porque cuando usted tiene tantos factores en contra, con tantas dificultades, pues retener el poder por tanto tiempo es una hazaña. Yo no tengo mayores simpatías por Maduro, pero hay que reconocer que este hombre ha sabido navegar en aguas turbulentas, porque tener un contexto geopolítico adverso, con Estados Unidos abiertamente en contra, pero además sin apoyo regional, porque Chávez estuvo blindado en su contexto geopolítico, porque salvo Colombia, los demás países circundantes tenían presidentes afines. Maduro le ha tocado todo lo contrario, pero además le tocó una época importante, o casi todo su mandato, manejando precios bajos del petróleo. No es sino hasta hace unos meses que ha vuelto a tener precios importantes del petróleo. Como ya habíamos dicho aquí en otro video, él ha sido de los grandes beneficiarios de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, porque con la subida de los precios del petróleo, él logra su principal materia prima, la fuente primigenia de la economía venezolana, él logra tener al alza, ingresando los recursos, pero por el otro, el hecho de que Rusia esté envuelta en ese conflicto y que Rusia sea uno de los principales productores de petróleo y de gas natural del mundo hace que Estados Unidos mire hacia Venezuela y que empiece, y como así ha sido, a tender algunos puentes. Y eso le ha dado un segundo aire. De modo que Nicolás Maduro ya podría decirse que tiene garantizado por lo menos 3, 4, 5 años más de su gestión al frente de Venezuela. Y además, en su caso, la atomización de la oposición persiste y no hay proyección de que esa oposición pueda de nuevo articularse, como llegó en un momento determinado a articularse alrededor de Enrique Capriles Radonsky. Pero esas diferencias que se aparcaron por un tiempo volvieron a su punto inicial. Ahora, este video lo estamos haciendo para ver un escenario que a día de hoy se ve improbable, pero que hay que ponerlo en la mesa para analizarlo ahora que estamos en frío. Porque si bien es cierto que quizás Maduro va a tener a partir de ahora sus mejores tiempos como presidente, también lo es el hecho de que la política es muy dinámica, la política es impredecible. Pueden generarse factores que hagan que él salte del gobierno o que tenga que salir, que van desde la salud hasta la propia circunstancia política. Bueno, de hecho eso fue lo que pasó con Hugo Chávez. En el pináculo de su gestión gubernamental, con el control total de todo, pues le apareció un cáncer misteriosamente, y eso pues hizo que él tuviera que improvisar la elección o la designación de un sucesor
cuando ya tenía la muerte respirando en la espalda. Recordemos esa famosa alocución que dio en diciembre de 2012, el 8 de diciembre de 2012, cuando ya partía por última vez a Venezuela, de Venezuela hacia Cuba, a hacer la última cirugía, en la que él decía que si le pasaba algo, pues la persona que él entendía que los venezolanos debían escoger era a Nicolás Maduro. Ahora, en ese mismo sentido, en ese mismo aspecto, está todo claro que aunque Nicolás Maduro tiene el viento a su favor en este momento, hay figuras en su entorno que uno pudiera proyectar como posibles sucesores suyos cuando él ya no esté como líder del movimiento chavista, cuando ya decida dar un paso al costado o cuando salga por alguna razón determinada. Fíjense que he utilizado la palabra líder del movimiento chavista, porque si bien es cierto que en los momentos de crisis había un liderazgo compartido con Diosdado Cabello, poco a poco Maduro ha ido asumiendo el control de ese liderazgo. Pudiéramos decir que real y efectivamente Maduro es hoy día el único líder del chavismo, incluso con el apoyo militante de Diosdado Cabello. Y esa es una de las cosas que Maduro ha sabido hacer en el gobierno, que ha sabido hacer en el poder, mantener cohesionado el chavismo. Ha tenido apenas deserciones, digamos que muy puntuales, pero que ninguna de esas deserciones han puesto en peligro ni el proyecto chavista, ni la unidad monolítica de todo ese entorno. Lo que le ha servido a él, aún teniendo resultados deficientes en su gestión, aún haciendo un gobierno que cuando uno mira las cifras se da cuenta que ha sido deprimente en todos los aspectos. No ha habido un solo punto de gestión gubernamental que uno pueda decir que Maduro ha hecho con éxito. Es un gobierno de muchas sombras. La única luz que ha tenido ese gobierno es real y efectivamente la que le ha mantenido en pie durante todo este tiempo de turbulencias. Y es precisamente la unidad monolítica de todos en torno a la figura de Nicolás Maduro. Y eso, obviamente, pues se va a manifestar aún más en tiempos de bonanza, en este tiempo de bonanza. Ahora, ante esa eventualidad, ¿cuáles serían las figuras que podrían suceder a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela o como líder del chavismo? De entrada hay que decir que es muy difícil que un movimiento con las características del chavismo y más en Latinoamérica pueda soportar dos sucesiones de liderazgo consecutivas sin que se fracture. Sería una hazaña del chavismo. Lo está logrando, por ejemplo, en Cuba el castrismo, pero ahí hay una lógica distinta. En este sistema multipartidario que tiene Venezuela, con elecciones regulares cada 3 años, pues es muy claro, y presidenciales cada 6, es muy claro que puede haber espacio para una fractura del movimiento del chavismo. Ahora, vamos a ver quiénes pueden ser los protagonistas de una competencia por la sucesión del liderazgo de Maduro. La primera figura, obviamente, es Diosdado Cabello, que era el hombre que todos pensaban que podía ser el sucesor de Hugo Chávez. Sin embargo, sus problemas de imagen y tal vez el hecho de que él, cuando compitió electoralmente, tuvo dificultades para ganar procesos electorales, apenas ganó 2, perdió el último. Creo que fueron los factores que llevaron a Chávez a no escoger a Diosdado Cabello. Quizás en ese momento era una figura muy polarizante que podía incluso amenazar la propia unidad del movimiento chavista si era escogido como el sucesor, aunque era el hombre con los méritos para eso, porque venía con Chávez desde la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Sin embargo, en el caso de Diosdado Cabello,
Diosdado ha construido en este tiempo una legitimidad importante, porque en ningún momento se ha constituido en una amenaza para la unidad del chavismo. Y eso hace precisamente que mucha gente lo vea a él ya como el hombre con la legitimidad suficiente para suceder entonces a Nicolás Maduro. Eso puede pasar. Es de los que voy a mencionar que es quizás quien tiene más méritos acumulados para ser el sucesor de Maduro, aunque sigue siendo una personalidad polarizante y sigue siendo también un flanco muy débil en términos de imagen para ser atacado por los adversarios del chavismo, y podría generar él entonces sí un movimiento en la sociedad venezolana de anti-Diosdado, porque él tiene también tasas de rechazo dentro de las propias fuerzas del chavismo. Y entonces él tendría que lidiar con esas cosas para constituirse en un sucesor de Maduro. La otra figura es una mujer, miembro de una familia con mucha influencia en el chavismo. Hablo de Delcy Rodríguez, quien es actualmente vicepresidenta de Venezuela, que ha sido ministra de Relaciones Exteriores en los momentos más difíciles, con una hoja de servicio importantísima al lado del chavismo, vinculada al que yo considero que es el cerebro estratégico detrás de Maduro, que es Jorge Rodríguez, es hermana de Jorge Rodríguez. Ella podría ser también una figura a tomar en cuenta en este aspecto. Tiene de positivo una trayectoria importante. Tiene de positivo que ha sido durante mucho tiempo el pararrayos de Maduro, tanto en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hizo un buen papel en su momento, como ahora como vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Ella ha hecho digamos que el recorrido necesario para convertirse en una figura importante. ¿Cuál es el problema que tiene Delcy Rodríguez? Podría decir que también el mismo de Diosdado Cabello, como ha estado en el centro de la contradicción política. Delcy Rodríguez, pues, evidentemente acumula un importante rechazo de la sociedad, que también abarca, digamos que el chavismo, el chavismo moderado, que quizás no la vería con buenos ojos y pudiera migrar esa votación hacia otro tipo de candidato. Pero ella también tiene una importante posibilidad de ser la sucesora de Nicolás Maduro. La otra figura es un hombre joven con una amplia experiencia, que fue en su momento un delfín de Hugo Chávez, siendo ministro de Interior incluso durante su gobierno. Estoy hablando de Tarek El Aissami. También es otra personalidad con una potencialidad importante para ser sucesor de Nicolás Maduro. Tarek El Aissami es un tipo, tiene una dificultad que yo veo, dos dificultades fundamentalmente, que son la falta de carisma. No es un hombre que pueda conectar eficientemente con las mayorías. Creo que también, para meterlo ahí en ese mismo esquema, es el caso de Elías Jaua, que ya va de salida, y de Jorge Arreaza, que aunque son figuras muy vinculadas al chavismo primigenio, no tienen la potencialidad de conectar con la gente, y eso hace que, aunque sean figuras a tomar en cuenta, pues uno no lo vea como alguien que pueda descollar como sucesores, en este caso de Nicolás Maduro. Entonces, hablo del caso de Tarek El Aissami, a quien yo veo también como un potencial competidor por la sucesión del liderazgo de Maduro, y una figura esencial para, en ese proceso cuando llegue, pues ser un actor fundamental. Aunque honestamente no le veo potencialidad de que pueda cristalizar eso. Yo sí lo veo jugando un rol más importante, pero no a nivel de ser sucesor de Maduro, por las condiciones que ya hemos dicho, porque también ha sido un hombre vinculado sobre todo a temas de narcotráfico.
Y yo pienso que eso va a pesar mucho a la hora de definir un potencial sucesor de Nicolás Maduro. La otra figura, y aquí ya vamos a entrar en lo que yo considero las dos personas que se van a disputar real y efectivamente el liderazgo de Nicolás Maduro o la sucesión de ese liderazgo. La otra persona es el que yo denomino un chavista disruptivo, un chavista atípico. Hablo del gobernador del estado Carabobo, Daniel Lacaba. Este señor, que pudiéramos decir que es el Bukele chavista, ha desarrollado un liderazgo sin ser una personalidad del chavismo tradicional, con una imagen disruptiva. Es un empresario, imagínense ustedes, un empresario chavista que en base a una estrategia de redes sociales, con un discurso totalmente disruptivo, con unas fórmulas de hacer política que real y efectivamente han conectado sobre todo con los sectores jóvenes que son un poco más reacios a apoyar al chavismo. Este señor se ha convertido en una figura nacional en Venezuela desde la gobernación del estado Carabobo, y también, y es quien yo proyecto que puede ser uno de los polos de la gran competencia por el liderazgo del chavismo post-Maduro. Tiene todas las condiciones para convertirse en algo diferente y también tiene todas las condiciones para ser una escisión importante del chavismo una vez se plantee la sucesión de Nicolás Maduro. Es un hombre que él se proclama como una persona de Maduro, que su líder es Maduro, que él hace lo que diga Maduro. Digamos que es la primera gran figura que surge dentro de la camada de líderes que han descollado al amparo de Nicolás Maduro, porque real y efectivamente él, aunque tenía vinculación con Chávez, no muy cercana, pero sí con su movimiento, donde ha adquirido figuración pública, donde ha adquirido personalidad propia, notoriedad, es precisamente durante la gestión de Nicolás Maduro, a quien reivindica como su líder. De hecho, se ha hecho público su polémica con Diosdado Cabello, y yo pienso que en su dinámica, en su lógica, es también una estrategia importante para él desmarcarse del chavismo tradicional. Esa es una figura que hay que ponerle atención y que yo invito a la gente a buscarlo en YouTube. La otra figura joven que yo también pienso que va a ser el otro gran polo para la sucesión o la competencia, si la hay, por la sucesión de Nicolás Maduro, es el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, que tiene sí una historia importante en el chavismo que inició con su participación en el movimiento estudiantil chavista que se desató a partir del año 2007. Es un hombre con una gran formación política y con una trayectoria importante. Hugo Chávez lo tenía como un delfín, lo aupó, lo hizo ministro de la presidencia, lo hizo ministro de deportes. Maduro luego lo llevó a ser ministro de educación. Ahora es gobernador del estado Miranda. Dentro del chavismo es un hombre que tiene una gran popularidad y que no genera polarización, no es polarizante. Es un tipo con un gran discurso, con una formación intelectual importante, con mucho carisma y con mucha conexión con las generaciones más jóvenes, y que sin abandonar la esencia de las ideas chavistas ha sabido cómo refrescarlas y ponerlas en un ámbito de novedad. Y yo pienso que él es la principal figura para suceder a Nicolás Maduro. De hecho, estoy casi convencido que en un escenario de competencia, en una férrea lucha que pudiera desarrollar con la Cava, Héctor Rodríguez puede ser el depositario de la confianza del chavismo para aportar sus banderas una vez Nicolás Maduro salga de la escena. Y me parece a mí que él encarna ese tipo de chavista nuevo
que quisiera tener Maduro a partir de su salida del poder, que por ahora, quiero decirlo claro, no es previsible una salida de Maduro del poder. Va a entrar ahora en su mejor momento. Pero sí es cierto que una vez desatado ese proceso de sucesión, pues pienso que estas 7 figuras que he mencionado aquí, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Tarek El Aizami, Elías Agua, Jorge Arreaza, Daniel Lacaba y Héctor Rodríguez, estos últimos 2 serán quienes van a concentrar la gran competencia que se habrá de dar ahí por suceder el liderazgo de Maduro. De hecho, yo pienso que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con Chávez, pues aquí no habrá mucho espacio para una definición de dedo, porque aquello había una circunstancia, a menos que se repitan las mismas circunstancias de salud. Yo pienso que aquí va a haber espacio para una gran competencia entre estos líderes por suceder a Maduro en la conducción de los destinos de Venezuela. Hay otras 2 figuras que yo no he mencionado que podrían entrar en la lista, pero que yo no veo posibilidad, a menos que se dé en un marco en el que Maduro tenga que salir de manera forzosa del gobierno por un tema de salud o porque le sorprenda lo inevitable. Me refiero a Cilia Flores, que tiene tanta trayectoria política en el chavismo o más que el propio Maduro, y su hijo Nicolás Maduro Jr., Nicolásito, como le dicen en Venezuela, que ambos pudieran, en un escenario de salida forzosa de Maduro en el poder, pues entrar en la competencia. Yo no lo veo en un estadio ordinario. Yo sí pienso y sigo pensando que la sucesión de Maduro va a estar entre Daniel Lacaba y Héctor Rodríguez. Y si usted me pregunta a mí cuál es mi pronóstico personal, yo le dijera a usted que Héctor Rodríguez será el sucesor de Maduro y que Daniel Lacaba podría entonces generar la primera escisión importante del chavismo en toda su historia. Porque yo pienso que por la dinámica de su propio liderazgo, él no aceptaría de buena gana un triunfo de Héctor Rodríguez por encima de él. Yo pienso que él lo va a intentar por aparte en algún momento. Pero vamos a ver cómo va evolucionando, cómo evoluciona este aspecto. Y seguiremos viendo, podemos esperarlo, repito nuevamente, que en el madurismo se esté viviendo ahora el mejor tiempo. Precios del petróleo altos, cierta flexibilización por parte de los Estados Unidos, la oposición más atomizada que nunca, y obviamente eso va a hacer que Maduro ahora empiece a navegar en aguas tranquilas, lo que le va a garantizar por lo menos un lustro más como gobernante. Así que esperamos que Venezuela pueda avanzar y que pueda volver a la normalidad, porque Venezuela es un actor fundamental de nuestra región. Así que hasta aquí ha llegado estas líneas de guerra. No sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan estos videos con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.